Las dimensiones de estos grabados, sospecho, lo han hecho después. Están como muy nuevos y poco desgastados. Se dice que fueron creados para enterrar las momias de toros sagrados gigantes. Animales momificados, ¿vale? Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal, yo soy Selu y me encuentro viajando en Egipto por libre, desde su capital, El Cairo, hasta el sur, cerca de la frontera con Sudán, visitando una de las mayores joyas de este país como es Abu Simbel, hasta el oeste con la frontera con Libia, visitando el paradisíaco oasis de Siwa. Nos moveremos por el país en coche, autobús, tren, metro, avión, tuk-tuk y andando. Únete a mí en esta aventura y no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo. Hola, buenos días. Dejamos atrás la pirámide escalonada de Zoser. Justo en el sitio donde estamos es el Serapeum. ¿Qué vamos a ver aquí? Pues vamos a ver unos sarcófagos gigantes que no tengo ni la más remota idea de cómo los trajeron aquí. Vamos a visitar un lugar que estuvo mucho tiempo enterrado a 12 metros de profundidad y lleno de túneles. Fue descubierto en el año 1850 por el arqueólogo Auguste Mariette. Nos encontramos en el Serapeum y justo nada más entrar tienes un camino a la derecha, a la izquierda, unos pasillos enormes y esto es lo que venimos a ver aquí, unos sarcófagos inmensamente grandes. El Serapeum es una necrópolis subterránea en el complejo de Saqqara, que alberga 24 sarcófagos gigantes de unos 4 metros de largo, 2,5 de ancho y cerca de 3 metros de altura con las tapas puestas. Se dice que fueron creados para enterrar las momias de toros sagrados gigantes, pero cuando los descubrieron estaban todos abiertos y vacíos, menos uno de ellos, que al no poder abrir su tapa, ya que pesaba unas 20 toneladas, pues decidieron abrirlo con dinamita. Y es este sarcófago de aquí que estáis viendo con este enorme agujero. Estos toros sagrados eran la representación del toro Apis, que representaba la reencarnación del dios Tap en la tierra. Y cuando este toro moría se le momificaba y se enterraba en el Serapeum, dentro de estos sarcófagos gigantes. Algunos sarcófagos eran de basalto, otros de granito negro o rosado y de piedra caliza, y pesaban entre 50 y 100 toneladas cada uno. El misterio de estos sarcófagos comienza desde su construcción, ya que estas rocas son traídas desde las canteras de Asuán, a casi 1000 kilómetros de donde se encuentran actualmente, por lo cual tampoco se sabe cómo los introdujeron ni cómo maniobraban con ellos en esta red de túneles sin tecnología avanzada, ni cómo tallaban los jeroglíficos, ni cómo creaban los ángulos y pulidos perfectos sin herramientas de alta precisión. Se dice que por la dureza de estos bloques, a día de hoy solo se podría tallar con herramientas mecánicas con punta de diamante o láser, y aún así no se podría alcanzar esta perfección. Lo que me sorprende de estos sarcófagos es que están hechos de una piedra de granito y están esculpidos ahí. Y el granito se sacaba de las canteras de Asuán. O sea, no sé cómo llegaban a traer esto. Estos sarcófagos inmensos de granito. Esto que se ve aquí es solo la tapa, el sarcófago está debajo. Luego veremos uno. Y tienen hecho esta estructura para que no se les venga el techo encima. Que esto es una pasada. Es un pasillo inmenso. Mira, aquí tiene otra estructura. Mira lo que es la piedra entera de granito y la tapa. Y tienen hecho esta estructura para que no se les venga el techo encima. Este sarcófago le han habilitado unas escaleritas para que podamos bajar a apreciar las dimensiones de esto. Tío, con la cabeza. Los grabados, tío. Grabado en el granito, ¿eh? Estos grabados que están aquí, no sé por qué, pero sospecho de que al haber habilitado este sarcófago para que la gente pueda bajar a verlo, lo han hecho después. Están como muy nuevos y poco desgastados, y el resto de sarcófagos como que no tienen los jeroglíficos estos. Entonces, no lo sé, puede que sí, puede que no, pero la verdad es que mola bastante. Y este sarcófago tiene polvo, huellas, unos boquetes más raros. Mira esos boquetes.
Mira ese boquete lateral. Aquello sería la entrada principal. Estos huecos de la pared que vemos aquí son para colocar estelas que rendían culto al toro Apis, y como podemos apreciar hay cientos de ellas. Con algunos jeroglíficos, estos están bastante más gastados. Están tallados dentro, no están grabados, pero están más gastados. Y aquí un sarcófago gigante. Y aquí pues entramos entre el sarcófago y la pared. Básicamente el Serapeum es esto, es un pasillo enormemente grande, lleno de sarcófagos, que no tengo ni idea de cómo han metido aquí. Algunos con estructura para que no se venga el techo encima. Es bastante bonito, lo recomiendo porque impresiona muchísimo ese sarcófago en el que puedes bajar y ponerte debajo y ver las magnitudes que tiene. Vamos a la pirámide de Mereruca. Nos vemos allí. ¡Woo! Esta es la tumba de Mereruca, ¿vale? Y es enorme. Hay un montón de pasillos, de galerías, todo lleno de jeroglíficos. En un barco con la gente. Wow, qué loco, ¿eh? Las representaciones, tío. Estas dos columnas sí tienen jeroglíficos, pero esas no. Las dos del final están reformadas, como todas estas zonas que imagino yo que estaban reventadas. Aquí hay una escalera abajo, pero tiene un candado que pesa 1 kilo y no se puede bajar, obviamente. Tumba de Cajemni. Estamos en la tumba de Cajemni, que está justo al lado de la Mereruca. Esta sería la pequeña sala hipóstila, 3 pilares solo. Los detalles de esto, tío. Esa es la mastaba de Nicahuisesi. Aquí hay un hoyo que no se va a ver al final. Es pequeñita, pero conserva muy bien los colores en los jeroglíficos. Esta zona de aquí son más mastabas y tumbas que están en peor estado de conservación, pero aún así en esta zona hay muchísimas. Aquí hay otra con su jeroglífico en la puerta, que está cerrada, que está en la mastaba de Inumin. Y aquí los vendedores venden todo tipo de cosas. Tú tienes que regatear y el precio que te digan. Están ahí a la sombra. La Shukran. Nada, te venden muchas cosas, tú regateas. Bye, amigo. Y a disfrutar, siempre ser amable. Te van a pedir propina en todos lados, ¿vale? En cada tumba que entres va a haber una persona que es la que te mira el ticket, pero te va a pedir propina a la salida. Le puedes dar 5 libras egipcias, 10 libras egipcias, 20, lo que tú quieras, ¿vale? Si no le das tampoco pasa nada, no se enfadan, pero aquí es muy típico de darle un poco de propina por ayudarte y por enseñarte el lugar. Así que ahí queda ese dato. Bye, salama. Y vamos a abandonar esta zona, nos vamos a dirigir a el museo de Imhotep, que era el arquitecto que construyó la pirámide escalonada de Djoser. Pues esta es la entrada al Imhotep Museum, el museo del arquitecto Imhotep.
Aquí está el sarcófago de Imhotep. Está tallado en madera. Y aquí algunas de las reliquias. Esta es una estatua de Imhotep tallada en granito. Increíble. Esto probablemente estuviese todo en la tumba de Imhotep. Y aquí esto es una momia muy bien preservada, pero es anónima, no se sabe de quién es. Estatua de Pat y Hotep. Estatua de Akenhotep. Y estatua de Pries Adjema. Más estatuas, herramientas, cinceles. Wow. Con estos cinceles y estas herramientas tallaban los jeroglíficos y las cosas en la piedra. Eso es parte de un obelisco, la parte de arriba. Y esto es el Pyramidion, que es lo que va arriba del todo de la pirámide de la reina Kuit. Y aquí tenemos una esfinge pequeñita. Esto es una máscara de alguna momia que no tiene cartel, imagino que será anónima. Pero eso iba puesto, o sea, momificaban el cuerpo y eso iba puesto encima. Bueno, pues aquí tenemos una excavación que hicieron en Saqqara y son animales momificados, ¿vale? Hay gatos, cría de león, cría de mono, lagartos y algún que otro que se me escapa. Estos pequeñitos no sé qué será, pero estos son gatos. Y con estas increíbles momias de animales acaba la aventura de hoy. Déjame saber en comentarios qué te ha parecido el vídeo y no olvides suscribirte para próximas aventuras por Egipto. Si te ha gustado lo que has visto, puedes ayudarme dándome un me gusta, siguiéndome en mis redes sociales o simplemente suscribiéndote a este canal, que subiré mucho más contenido como este. Muchas gracias.